hacer es por qué los estadounidenses se llaman a sí mismos americanos. Esto fue un debate ayer en un video que hice, que me mencionaba yo llamándome así, como soy, ¿no? Ciudadano americano, porque me hice ciudadano, pero entonces están los americanos de verdad, que bueno, que ya tienen una ascendencia americana. Y hablaba de esto, ¿no? Nomás por una cosa al margen, y mucha gente vino a corregirme. No, recuerda, no, es incorrecto eso que estás diciendo. Recuerda que americanos somos todos. A ver, todos los que esgrimen ese argumento en realidad lo están entendiendo, no lo están entendiendo en realidad. O sea, no comprenden por qué es que los americanos se llaman a sí mismos americanos. Porque yo sé que existe, sobre todo dentro del mundo hispanoparlante de este continente, el concepto ese de que los Estados Unidos son prepotentes y nos desprecian y ellos son los únicos que se creen del continente. Nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Esos son conceptos bien modernos. Lo de la prepotencia estadounidense empezó sobre todo a manifestarse más fuertemente y a nivel ya mundial después de la Segunda Guerra, cuando bueno, emergieron como la primera potencia económica y militar del mundo. O sea, pero la verdad es que eso es un concepto bastante equivocado, porque la gente, sí, tienen razón en que todos somos americanos porque somos del continente. Sin embargo, los venezolanos son venezolanos porque son de Venezuela. Los de México son mexicanos, los cubanos son de Cuba, ¿me entiendes? Y los de Brasil son brasileños. Sin embargo, ¿qué pasa con Estados Unidos? Por eso hay que ir a la historia. Y después terminamos con el idioma, porque esto es más complicado todavía. Imagínense que es muy fácil para cualquier país del mundo, como todos hablan el mismo idioma, la misma cultura, ponerse de acuerdo. Hoy se va a llamar Canadá. Y los canadienses, hoy se llamará Argentina. Todo el mundo, no, qué rico, Japón, ¿me entiendes? ¿Cómo coño tú te ibas a poner de acuerdo con 13 colonias donde las 13 culturas eran diferentes? Los 3 idiomas prácticamente eran diferentes, porque aunque eran colonias británicas, por ejemplo, en Nueva York se hablaba holandés. ¿Me entiendes? Había una pila de irlandeses de Escocia, pero esa gente hablaban irlandés y galés. O sea, esto era una locura este país. Recuerden que cuando nadie soñaba que en este continente iba a haber una nación, ya los Estados Unidos eran nación. Recuerden, Estados Unidos se hizo nación 30 y pico años después, Haití, pero el resto de las colonias españolas y portuguesas pasaron 100 años más o menos en lo que vinieron a conformarse como nación, como tal, ¿no? Y el primer problema surgió en el nombre. O sea, no se iban a poner de acuerdo con un nombre propio. Porque no, Nueva Inglaterra, ¿no? Porque iban a saltar los alemanes y eso. Y los holandeses, oye, ¿por qué? Y los irlandeses, y esa gracia, ¿me entiendes? No se iban a poner de acuerdo. Por eso no hubo un nombre propio para el país. Y le pusieron los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las colonias dejarían de ser Estado el concepto político que pasarían a ser, en vez de colonias, pasarían a ser estados que conformarían una nación, estados y los otros unidos, porque bueno, pues lo que pasó, la asociación, se unieron para combatir al enemigo común, ¿me entiendes? Para lo que sea, para la economía, se unieron. El concepto típico en la unión está la fuerza. Es el único ejemplo en el mundo que ha existido y les ha salido muy bien, ¿eh? Y lo hicieron mucho antes que prácticamente, bueno, que todas las naciones del hemisferio occidental. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando te quedas con Estados Unidos, ¿qué sucede ahí? El problema del nombre propio. México es un nombre propio, le pones el sufijo atrás, un gentilicio mexicano. Cuba agarra nombre propio, sufijo atrás, gentilicio. ¿Me entiendes? Cubanos. Y así, no podías poner los estadistas unidenses o los no se puede, ¿me entiendes? No son nombres propios. Pero además, ¿qué sucedía? Que cada colonia, cuando este país surgió, los de Pensilvania se sentían pensilvanos, los de South Carolina, South Carolinos, los de Nueva York, New York. O sea, no había esa mezcolanza. Eso vino mucho, pero mucho después, cuando el país ya se fue conformando una idea, una patria, un sentido tú sabes, de la nación, sentido nacionalista. Pero al principio era cada cual tiraba para su cultura y para su idioma y para sus raíces hacer. Es muy complicado entender esto así, decir, no, lo hicieron porque son los prepotentes, no, lo hicieron porque no tenían otra opción. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene América? Bueno, porque los mismos ingleses comenzaron a decir los de América. ¿Me entiendes? Los de América ya se llama el continente americano del 1500 y pico, por Américo Vespucio. De hecho, el nombre se lo pone un alemán, no fue Américo, se lo pone un alemán. Pero bueno, y los ingleses mismos empiezan a tratar a las excolonias, a los americanos, los de América, a los americanos. Entonces, se conformó al final, se usó oficialmente el nombre de Estados Unidos de América, pero ni siquiera ese nombre es prepotente, porque dice de América. No se llamaron América, la nueva América. No. Estados Unidos de América. ¿Por qué? Es una cosa lógica. Somos estados que nos estamos uniendo en el continente americano. Ya. Es eso, ¿me entiendes? No hay más nada detrás de eso. Pero incluso después viene no solo lo del nombre propio fue un problema, es que al final viene
Lo que la gente no acaba de entender, lo que la gente de habla hispana, los hispanoparlantes, los que hablan español, nunca lo van a entender. Te dicen así con mucha sabiduría. Ellos no son americanos, son estadounidenses. No, no. Ellos son estadounidenses para tu idioma. Pero en el idioma inglés no existe un equivalente para la palabra estadounidense. No existe hacer. Eso, los que hablamos español siempre hemos pensado esto. Y después que uno empieza a conocer este país se da cuenta que es que no existe palabra. Los americanos no se pueden llamar a sí mismos estadounidenses porque no tienen la palabra. No existe. Y usan lo único que tienen a mano. Es América. Americanos, ya. Pero ni siquiera lo hacen por prepotencia. Lo hacen por historia, por condiciones fundacionales del país y cosas idiomáticas. No tiene nada que ver con prepotencia. Antes de hablar siempre hay que leer a series, si no, vamos a terminar metiendo la pata. Y esto todos los hispanoparlantes llevamos, sí, no voy a decir siglos, pero llevamos décadas metiendo la pata en este sentido, creyendo que los estadounidenses se llaman a sí mismos americanos porque no, somos los bárbaros. ¿Verdad que se creen los bárbaros? Pero no tiene nada que ver con esto. Son americanos porque realmente son americanos. Por otras razones, pero son sus razones, ¿eh? Nadie las puede criticar porque son fundacionales y son idiomáticas. Dale, cuídese.